Diabetes es el tema del día de hoy. La doctora María Gabriela Guercio nos sigue acompañando, médico internista y endocrinólogo. Ya vamos a comenzar a ver las preguntas, comentarios. También nuestro equipo de producción ha salido a la calle para saber cuáles son sus preguntas más frecuentes. Por acá Noemí Nelly nos dice: saludos a la doctora Guercio, excelente internista, pero mejor ser humano. Dios la bendiga. Unos saludos para todas las personas que nos sintonizan. Vamos a comenzar viendo las preguntas que tenemos desde la calle. Me llamo Carmen Simancas. Le voy a preguntar a la doctora cuáles son los principios de la diabetes, porque orino mucho y creo que sea eso. Los síntomas de la diabetes pues son varios, ¿no? El primero es orinadera o poliuria, tomadera de agua o polidipsia y pérdida de peso. ¿Okay? Esos son los tres síntomas principales de la diabetes. Y bueno, el que tenga esos síntomas debe acudir a la consulta. Por acá también nos escribe Delis Sabua, nos dice lo siguiente: ¿cómo recomienda la doctora prevenir la diabetes? ¿Cuánto tienen cuando tienes padres y abuelos con esta enfermedad? Mira, la mejor forma para prevenir la diabetes es disminuyendo el consumo de azúcares y haciendo ejercicio. Esa es la mejor forma de prevenir la diabetes, porque la herencia y la genética no la puedes cambiar. Entonces, ante esa situación que no puedes modificar, tienes que modificar lo que sí puedes hacer, que es tratar de comer lo más saludable posible y hacer ejercicio por lo menos 4 veces a la semana. Vamos a ver otra de las preguntas que han hecho los usuarios desde la calle. Buenas tardes, mi nombre es Mayre Álvarez. Le pregunto a la doctora que si la diabetes es hereditaria. Mucha duda sobre eso. Bueno, señora Mayra, sí, la diabetes es una condición hereditaria. Sobre todo la diabetes tipo 2 es una condición que pues se puede heredar de generación en generación y pues básicamente sí, es una enfermedad hereditaria. Tenemos muchas más preguntas de la calle, también por redes sociales, seguimos respondiéndolas. Gustavo Rodríguez Vera, y la pregunta sería: ¿cuál es el factor de riesgo para la diabetes? Para la diabetes. Ser propenso a la diabetes. A la diabetes. Los factores de riesgo, uno, la herencia, ¿ok? Ese es uno de los factores de riesgo. El otro factor de riesgo es la dieta. Una dieta que sea rica en carbohidratos, pues va a condicionar en el tiempo la aparición de la diabetes, y el otro, el sobrepeso o la obesidad. Son factores de riesgo asociados directamente para padecer la condición. Elto 54 nos dice: buenas tardes, saludos. ¿Cuál sería el efecto secundario de medicamentos como la metformina? Gracias. Bueno, la metformina es un insulino sensibilizador que es muy utilizado, y el efecto secundario principal es en el tracto gastrointestinal. Va a producir cuadros de diarrea, puede dar vómitos, distensión abdominal y muchas flatulencias. Entonces, esos son básicamente los grandes efectos colaterales. Después tenemos la acidosis desde el punto de vista metabólico, pero no es el efecto más importante en este fármaco. Por acá Giralda.Riva nos dice: saludos desde Valera, ¿qué tipo de carbohidratos se pueden consumir? Fíjense, podemos consumir todos aquellos carbohidratos derivados de las frutas, ¿okay? Principalmente, y de los tubérculos tipo papa, apio o cumo, ñame. La yuca tiene un alto índice glicémico, pero también podemos utilizarla, no con mucha frecuencia, pero se pudiera utilizar. Ahora, lo que no debemos consumir de la yuca, por ejemplo, es el casabe o esta harina de yuca que utilizan para hacer arepas. Eso pues no debería consumirse porque tiene un alto índice glicémico y bueno, sube mucho la glicemia. Así lo hagas de manera natural, así sancoches la yuca, la pisas y hagas la arepa con ello. Sí. Porque es mucha concentración. Sí, porque el índice glicémico es mayor. Ok, no es que venga procesada, sino que incluso siendo la natural, el índice glicémico es más alto. Es correcto. Muy bien, doctora. Por acá, Deli nos vuelve a escribir, dice: pero ¿cómo cuidarse de la diabetes cuando tengo los padres y los abuelos diabéticos, pero ella no lo es? Bueno, la herencia va a ser, tu papá y tu mamá son diabéticos, la mitad de los hijos van a ser diabéticos y la otra mitad no va a ser diabético. Y de esos que no sean diabéticos, por los momentos, pues sus hijos serán todos diabéticos. Esa es la herencia. Entonces, esto se va a transmitir en todas las generaciones y va a depender de cuál es la expresión genética que tengas, si heredas el gen completo o heredas una parte del gen.
Pero, por ejemplo, consumir pocos alimentos procesados, azúcares refinadas, ¿pueden contribuir a que no aparezca hábitos saludables? Sí, por supuesto, a que no aparezca, a revertir la condición, eso es una de las condiciones, y lo otro es a retrasarla. Claro, porque por ejemplo ella no lo tiene. Claro, no es lo mismo tener diabetes a los 50 o a los 40 que tenerla a los 70 años. El pronóstico no es igual. A los 70 años no va a haber complicaciones, a los 40 años va a haber complicaciones. Entonces, no es lo mismo la edad de aparición. ¿Con cuánto tiempo de periodicidad hay que hacerse controles? Si, por ejemplo, el caso de esta persona que tiene padres diabéticos, abuelos diabéticos, pero no lo padece, ¿con qué frecuencia debería ir al médico endocrinólogo a hacerse exámenes de rutina? ¿Con qué frecuencia? Se recomienda que cada año se realice el despistaje de diabetes en los pacientes que tienen factores de riesgo, ¿ok? Después de cierta edad, pues el control debe ser un poco más estricto, sobre todo si hay asociadas otras enfermedades desde el punto de vista cardiovascular. Una persona con resistencia a la insulina, por ejemplo, nos nombraba uno de los tipos de diabetes, que es la diabetes gestacional. Una mujer con resistencia a la insulina puede desarrollar diabetes gestacional. ¿Todas la van a desarrollar o solamente algunos casos? Son algunos casos, pero tiene una predisposición muchísimo mayor al desarrollo de diabetes gestacional, muchísimo. O sea, aumenta exponencialmente la posibilidad de que tengas la condición, de que hagas una diabetes gestacional. Entonces, en el contexto de los pacientes con esta condición, con el hiperinsulinismo, durante el primer trimestre está aprobado el uso de fármacos como la metformina durante las primeras semanas para disminuir el riesgo de progresar hacia diabetes gestacional y además mejorar las condiciones del feto. Por supuesto, y entonces hay que ver, evaluar todas esas condiciones son fundamentales. Y el despistaje una vez al año para las personas con riesgo y aquellos que no tienen, por ejemplo, herencia, pero quieren saber cómo está su salud. Bueno, fíjate, yo siempre les explico a los pacientes que todos tenemos herencia, porque nosotros los latinoamericanos tenemos genes mezclados. Muchos. Y la mezcla hace que todos tengamos la misma predisposición. Entonces hay gente que me dice, en mi familia no hay diabéticos, pero siempre les digo que en el año 97 el criterio de diagnóstico de diabetes era una glicemia por encima de 140, vamos por 126 y antes de eso era 200. Entonces los criterios vienen cambiando, hablamos de diabetes gestacional para glicemias mayores de 92 y si cambiamos los criterios pues vamos a ir entrando cada día más en ese paquete, por ponerlo de una manera, que es el diagnóstico de la diabetes. Por supuesto, doctora. Ahora sí, terminamos esta entrevista agradeciendo que nos acompañara el día de hoy. Gracias a ti, doctora, Daniela. ¿cómo la contactamos nuevamente? Vamos a las redes. Por Instagram, DRA María G. Huercio, principalmente. Muchas gracias por venir. Un placer. Muchas gracias. Bueno, ya saben, hacerse control con el médico endocrinólogo de su confianza. Gracias a ustedes por la sintonía y la participación. Nuestras cuentas @salud_gb, @DanielJSalas. Será hasta una próxima oportunidad.